Estimados amigos, reciban un cordial saludo en el inicio de otra charla de historia novohispana de nuestros programas Introducción a la Universidad. Durante el siglo XVI el gobierno español asignó bajo la encomienda ciertas aldeas al cuidado de algún español digno, que debía dar instrucción a los indios respecto de los elementos de la religión cristiana y la civilización, y a quien también se permitía exigir tributo y recibir los servicios de mano de obra específica. La preocupación del gobierno español por el bienestar del indígena bajo la encomienda condujo a que se tratara de regular y finalmente de abolirla. El gobierno redujo la importancia de esta institución al adquirir el control de la oferta de mano de obra mediante una forma de repartimiento. Este era un servicio de mano de obra que estaba controlado por el gobierno y presidido por un juez independiente. Por otra parte, en cuanto a las caballerías y peoneres, fueron otorgadas para recompensar a quienes habían participado en la conquista. Estas otorgaciones o mercedes consistían en una determinada porción de tierra que debía ser destinada para cultivo. No se podía vender hasta después de 4 años y existía la obligación de cultivarla. Su número aumentó considerablemente durante los primeros años después de la conquista. Muy importantes fueron las extensiones de tierra para uso comunal o ejidos, que otorgó la corona española para las villas y ciudades. En ellas podía la gente salir a recrearse. El ganado podía salir sin causar graves daños a las tierras sembradas. Las instituciones españolas pueden clasificarse como privadas, políticas y religiosas. De estas instituciones, la encomienda fue la primera en establecerse en una posición de poder. Se convirtió en el sistema de explotación de indígenas más abierto y el más agresivamente competitivo en relación con las otras instituciones españolas. En principio legal, la encomienda era una institución benigna para la hispanización de los indígenas. Su rasgo esencial era la asignación oficial de grupos de indígenas a colonizadores españoles privilegiados. Aquellas a quienes se otorgaban se llamaban encomenderos y tenían derecho a recibir trabajo y tributo de los indígenas que les habían sido entregados. Estos, aunque temían entregar su trabajo y su tributo durante el tiempo que la otorgación estaba en vigor, eran considerados libres. Una otorgación de encomienda no confería propiedad sobre la tierra, jurisdicción judicial, dominio o señorío, sino que confiaba a cada encomendero el bienestar cristiano de un determinado número de indígenas. Una encomienda sin poseedor volvía al monarca, que podía retener a los indígenas bajo la administración real o volver a otorgarlos a un nuevo encomendero.
La encomienda había surgido del prototipo de España y durante los primeros años del siglo XVI se había convertido en el principal medio de control privado español sobre las poblaciones indígenas en las Antillas. Pero su transferencia a México trajo nuevas oportunidades para el abuso de reglamentos, los cuales estuvieron sin definir hasta mediados del siglo XVI. La riqueza y el gran número de la población azteca aumentó la codicia española, así como las posibilidades de explotación, y dio origen a una clase de encomenderos inclinada a convertirse en una aristocracia colonial hereditaria. Cortés asignó encomiendas en el Valle de México inmediatamente después de la conquista, por lo que ya era una institución establecida en 1523, cuando recibió la orden real que la prohibía. Sin embargo, continúa asignando encomiendas, citando las demandas de sus soldados, la necesidad estratégica de que los indígenas fueran situados bajo reglamentación y la creencia de que la encomienda liberaría a los pueblos de sus propios gobernantes indígenas. El primer grupo de encomenderos estuvo integrado por soldados recién liberados de la guerra. En el Valle de México, la primera generación de encomenderos incluía a algunos de los principales soldados del ejército de Cortés. La Ciudad de México fue residencia de encomenderos cuyas posiciones estaban fuera del valle, que al principio del periodo colonial surgió como un foco de fuerza a los mencionados encomenderos. El número promedio de tributarios que tenía una encomienda era de 6,000. La más grande era Xochimilco, con cerca de 20,000. Y la más pequeña, Tejixistlán, con cerca de 450. En el año de 1528, la corona española emitió una regla prohibiendo encomiendas de más de 300 indígenas. Los encomenderos empezaron a sufrir restricciones a medida que se aproximaba la mitad del siglo, no tanto como consecuencia de la resistencia indígena, sino de la aplicación intensificada de la ley. Al principio las encomiendas habían sido otorgadas sin especificación de las cantidades que podían ser obtenidas. En la década de 1530 a 1540, los funcionarios reales quisieron fijar límites a los tributos de las encomiendas y especificar por escrito las cantidades que podían ser percibidas. Pero esas especificaciones fueron ignoradas. Don Francisco de Montejo, el encomendero de Azcapotzalco, fue requerido en 1547-48 para que devolviera a los indígenas que tenía en encomienda. El exceso de tributo que había recibido, y Juan Ponce de León, encomendero de Tecama, fue arrestado a principios de 1550 por malos tratos a los indígenas.
Las restricciones más estrictas impuestas al cobro de tributos a mediados de siglo fueron las establecidas por el visitador real Diego Ramírez, quien examinó más de 12 encomiendas del Valle de México entre los años de 1551 y 1553. Trazó nuevos reglamentos, redujo tributos y presentó cargos contra los tenedores de encomiendas por malos manejos. En síntesis, los reglamentos del citado Ramírez y otros semejantes pusieron fin al periodo de licencia de los encomenderos. Después de los primeros años de la década de 1550, las cuotas tributarias fueron especificadas por funcionarios reales conforme a dichos reglamentos y registradas en contratos entre encomenderos e indígenas. Fueron dadas en encomienda perpetua los pueblos de Tacuba, Coyoacán y Ecatepec. La encomienda es mucho mejor conocida por su subyugación directa de poblaciones indígenas que por sus consecuencias en las relaciones de cabecera del sujeto. La base de su reputación como instrumento de maldad denunciaba vigorosamente por primera vez por Fray Bartolomé de las Casas. Fueron los medios más severos utilizados por los encomenderos para obligar a los indígenas a trabajar y a pagar tributos. La severidad de los primeros encomenderos puede explicarse en parte como una extensión del militarismo de la conquista en los años posteriores a ella. La guerra abierta en el Valle de México terminó en 1521, pero las áreas periféricas al Imperio Azteca quedaron por ganarse. Y los jefes de expediciones posteriores encontraron en la encomienda una reserva conveniente de hombres para el reclutamiento militar. Miles de indígenas fueron llevados por Pedro de Alvarado de su encomienda de Xochimilco a expediciones militares hasta Guatemala, Honduras y el Pánuco, y según declaración de otros indígenas, todos resultaron muertos. Los primeros encomenderos hacían además fuertes demandas a los trabajadores indígenas para el trabajo en la ciudad. Como la mayoría de ellos se convirtieron en residentes de la capital, los indígenas de las encomiendas del valle eran susceptibles de ser empleados en las labores de construcción de sus residencias. El Palacio de Cortés fue construido por trabajadores de Coyoacán y de sus otras posesiones. Los indígenas eran utilizados por los encomenderos para todas las formas de trabajo manual en la construcción, la agricultura, la minería y para el traslado de todos los productos del campo. Les cobraban excesivos tributos y los hacían trabajar en exceso. Existen pruebas de los testimonios dados a Diego Ramírez sobre las demandas que hacían los primeros encomenderos a los indígenas de sus pueblos. Las provisiones de comida, forraje y combustible eran comunes a todas las tasaciones y a través de ellas los encomenderos y sus familias tenían asegurado un sustento sin costo alguno. Los tributos incluían metales preciosos, granos, textiles
y una multitud de materiales adicionales con que podían aumentar su riqueza. La aportación de servidumbre indígena era un rasgo común del tributo en la encomienda. Los bienes eran depositados en la residencia del encomendero en la Ciudad de México. Pese a sus primitivos abusos, la encomienda no destruyó la sociedad indígena. Otras otorgaciones llamadas también encomiendas, pero diferentes a las concesiones iniciales, fueron emitidas a fines del siglo XVI y principios del XVII. Eran en su mayoría rentas vitalicias de cantidad fija, obtenidas de tributos de áreas designadas, procedentes de encomiendas anteriores o del Tesoro Real. En el año de 1600, con el trabajo indígena negado, con el tributo determinado por la población y con la población indígena reducida en un 80% o más desde los tiempos de la conquista, la autoridad de los encomenderos casi había desaparecido. Hablemos de las caballerías y peonías. Conviene mencionar que la gracia o merced de tierra tuvo por origen recompensar a quienes habían hecho posible el descubrimiento y conquista, organizando a sus propias costas la mayoría de las empresas descubridoras. Cada uno de ellos debía recibir una extensión de tierra según su categoría, además de los derechos de uso y de pasto en las tierras comunes. En las mercedes de tierra para cultivo se distinguieron dos tipos, peonía y caballerías. Las primeras se concedieron a quienes habían combatido a pie y las segundas a quienes lo habían hecho a caballo. Pero las realidades del medio americano se impusieron sobre las tradiciones jurídicas. Los españoles recién llegados, que se consideraban como hidalgos y caballeros, no quisieron peonías, pues las juzgaban de menor rango. Solo los indios que trabajaban en las haciendas y ranchos recibieron el nombre de peones. Solamente en casos excepcionales se encuentran peonías de españoles como la otorgada en 1528 en la actual San Cristóbal de las Casas. Todos los soldados que participaron en la conquista tenían derecho a recibir 2 caballerías de tierra para cultivo. Posteriormente, quienes exigieron esa recompensa fueron sus descendientes y finalmente las mercedes fueron repartidas en gran número, no solo para premiar servicios de soldados, funcionarios y colonos, sino también para estimular el desarrollo de la agricultura. Generalmente, el título de merced incluía la disposición de que la tierra concedida no podía venderse sino hasta después de 4 años. Existía la obligación de romper y cultivar la tierra. Se prohibía además enajenarla a la iglesia, monasterio, hospital o a persona eclesiástica. Además había una cláusula que decía que la merced no sería válida si se hacía en perjuicio de las tierras de los indios. Estas disposiciones fueron violadas frecuentemente. La superficie de la caballería era de 10 hanegas de sementera de trigo, o sea, unas 6 o 7 hectáreas. Inicialmente las caballerías cultivadas
no fueron muchas. Fue sobre todo en Puebla donde la repartición de las tierras adquirió una importancia efectiva. La corona española volvía por entonces a las ideas de Fray Bartolomé de las Casas y quería poblar las Indias con labradores, sin encomienda, que recibirían tierras en cantidades moderadas y las trabajarían personalmente. La segunda audiencia decidió establecer una ciudad de españoles en lugares no cultivados anteriormente, por el camino de Veracruz, mientras que uno de los oidores, don Vasco de Quiroga, fundaba un pueblo hospital de campesinos indios libres, Santa Fe, donde se ponían las cosechas en común, como lo pensara Tomás Moro en su Utopía. En 1531-1532, cada uno de los vecinos de la nueva ciudad de Puebla recibió una o dos caballerías de tierra, sin contar algunos casos aislados en la Ciudad de México o en otras partes. Estas pocas docenas de españoles de Puebla fueron los primeros labradores. Eran propietarios modestos, no trabajaban personalmente la tierra, pero cuidaban de manera directa sus propiedades y residían en ellas. Este tipo de labradores se multiplicó, dejando una huella duradera en la colonización de toda esta zona, donde los latifundios no lograron implantarse plenamente como en otros lugares. A pesar de las especificaciones de medidas, existían considerables diferencias de tamaño entre una otorgación y otra. Los exámenes oficiales de las caballerías no contaban con las áreas rocosas, las barrancas, ni las tierras inútiles, sino solo calculaban las tierras cultivables, con el resultado de que podía otorgarse varias veces el terreno oficial de la caballería. Las medidas lineales eran aproximaciones, o se calculaba por la cantidad de semillas que podía sembrarse en ellas. Los registros de otorgaciones de tierras a españoles son incompletos. Según los documentos existentes, durante los 100 años que siguieron a la conquista, se hicieron en el Valle de México 650 de esas otorgaciones, de las cuales la mayoría eran para cultivo, pero como las mercedes de tierra para ganado eran áreas mayores, el total de estas equivaldría a 2 o 3 veces el total de las tierras agrícolas. Un cálculo aproximado para el año de 1620 sugiere que entre 700 y 750 millas cuadradas fueron otorgadas a colonizadores españoles para pastoreo y de 250 a 300 millas cuadradas para la agricultura, equivaliendo el total aproximadamente a la tercera parte del área del Valle de México. Resulta evidente que durante el primer siglo después de la conquista, más de la mitad del área agrícola y pastoral del valle pasó de manos indígenas a manos de los españoles. La palabra caballería acabaría por designar simplemente una medida de tierra, pero antes había tenido un sentido distinto, ya que implicaba una verdadera propiedad del suelo. A continuación, nos referiremos a las formas comunales de tenencia de la tierra. La corona española implantó en el Nuevo Mundo una institución que era de gran tradición en la península,
la propiedad comunal de las villas y ciudades. Por lo menos desde 1523, había diversas cédulas reales sobre poblaciones que mandaban señalar ejidos propios para cada pueblo nuevo y tierras destinadas para pastos, o dehesas que colindaron con los ejidos en donde debían pastar los bueyes de labor y demás ganados. También se mandaba establecer tierras para propios, es decir, tierras cuyo producto servía para los gastos públicos. Según las ordenanzas dictadas en 1571, se marcaba la extensión territorial para todo el pueblo de españoles que tuviera más de 30 vecinos en 4 leguas en cuadro o prolongado, según la calidad de la tierra acaeciera ser. En estas ordenanzas también se decía que antes de repartir la tierra se debía de sacar primero lo que fuere menester para solares del pueblo y ejido competente, y dehesas en que pueda pastar abundantemente el ganado, y más otro tanto para los propios del lugar. La fundación de ciudades, villas y lugares con privilegios territoriales para la comunidad y los particulares tenía como finalidad crear núcleos de pequeños y medianos agricultores. Por residir en la ciudad, el vecino tenía derecho a recibir algunas caballerías de tierra, una estancia de ovejas y aún de ganado mayor, y también a disfrutar de las tierras comunales de la ciudad. Sin embargo, en pocas regiones de la Nueva España pudieron desarrollarse estas comunidades de pequeñas y de medianos agricultores. Amigos, solo me resta darles las gracias por la atención que nos han dispensado y de la manera más atenta los invitamos para que continúen estando con nosotros.